Stalin. Los rojos comunistas se odian entre sí, se aborrecen unos a otros, se calumnian mutuamente y pretenden luego hacer un mundo mejor. No han sido los comunistas capaces de transformarse a sí mismos y quieren transformar el mundo. En la auténtica y legítima democracia ningún hombre de Estado, ningún presidente puede durar 10 años en el poder. El hombre que se perpetúa en el poder, el jefe de Estado que es reelegido, se vuelve insoportable, soberbio, despótico. Todo presidente en las democracias tiene su tiempo marcado y es relevado de su mando cuando su tiempo se vence. La dictadura comunista es asqueante, el dictador humildemente llamado secretario del partido y primer ministro, se perpetúa en el poder si es lo suficientemente astuto y perverso. Nikita se perpetuó 10 años en el poder y como es natural se hizo al fin insoportable. Nikita se declaró enemigo del culto a la personalidad pero cultivó el culto a la personalidad. La ética revolucionaria del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano acaba con el culto a la personalidad. Es absurdo querer acabar con el culto a la personalidad mientras no se disuelva el yo. Nikita fue un carnicero soberbio e ignorante que jamás conoció nuestra ética revolucionaria. Ha caído el monstruo que asesinó millares de campesinos en Ucrania. Ha caído el monstruo que bañó en sangre a Hungría. Capítulo 47. Hambre oculta. América Latina sufre actualmente las consecuencias desastrosas de aquello que observadores y especialistas de nutrición han dado en llamar hambre oculta, según informó la Organización Mundial de Salud. Millones de seres, dice la OMS, cuentan con una dieta insuficiente y lo que es más grave, las calorías que esta dieta contiene están mal balanceadas, haciendo sombrío el futuro porque las proteínas escasean en nuestro continente, que tiene los más altos índices demográficos, lo cual significa que cerca de la mitad de la población es muy joven y necesita alimentos para formar huesos, músculos y resistencia contra las enfermedades. Afirma la OMS que solo 2 naciones latinoamericanas, Argentina y Uruguay, pueden hablar de buena nutrición. En el resto de los países de la América Latina el hambre oculta aparece en forma más o menos disimulada y aún sin disimulo alguno. La OMS termina su informe diciendo que la constante falta de proteínas de origen animal es el factor principal que origina esta hambre oculta. Dice la OMS que los 200 millones de habitantes de la América Latina podrían hallar en el mar la solución de este angustioso problema. Nosotros, francamente, estamos totalmente de acuerdo con este informe de la OMS. Creemos firmemente que el mar puede darle a la humanidad alimento suficiente para vivir sanamente. La carne de res está llamada a agotarse, en cambio el pescado es inagotable. Ya está demostrado que el pescado es rico en proteínas animales. En la América Latina, existe mucha hambre, mucha miseria. En la América Latina el proletariado tiene salarios de hambre y lo que gana no alcanza ni para comer. En la América Latina, son millones las personas que tienen que contentarse con una sola comida al día, esas pobres gentes no tienen dinero para comprar carne bien cara, y viviendo por lo común lejos del mar, ni siquiera pueden pensar en comer pescado pues este viene a precios prohibitivos. Los gobiernos son los vehículos de acción social de los pueblos, los gobiernos deben comprender que en la América Latina existe hambre oculta por falta de proteínas animales. No son los vendedores quienes deben determinar el precio de las carnes y del pescado, sino los compradores. El oficio del comerciante es traer una cosa de donde abunda, de donde escasea y tiene derecho a cobrar su comisión pero no tiene derecho a vender a precios imposibles para el pueblo. El verdadero medio de ganar mucho consiste en no querer nunca ganar demasiado. Todas las cosas buenas son baratas. Todas las cosas malas son caras. Desgraciadamente el espíritu egoísta del comercio no reconoce patria ni siente ninguna compasión o principio, salvo el del lucro. En miles de años no ha habido grandes cambios dentro de la moral pública, ni en la filosofía, la religión o la política. Pero el progreso en los negocios egoístas y despiadados, ha sido por desgracia el mayor milagro que ha presenciado el mundo. La avaricia es madre de la crueldad y los comerciantes son en su mayoría muy avaros. El amor a la economía es la raíz de muchas virtudes, pero el avaro es enemigo de la economía. Después del orden y de la libertad, la ciencia de la economía administrativa es una de las cosas más esenciales a un gobierno libre. La economía sabiamente administrada es siempre una garantía de paz relativa. Los gobiernos deben controlar siempre los precios, pero en forma inteligente para evitar burlas al control. La Junta de Control de Precios debe tener siempre investigadores secretos con el propósito de controlar los precios. La justicia es justicia y aunque se mueve algunas veces muy despacio, nunca deja de alcanzar al culpable. El comerciante que encarece los artículos de primera necesidad, se convierte en un enemigo del pueblo. Encarecer la comida es un crimen contra el pueblo. En la América Latina existe hambre oculta porque el pescado y la carne se han puesto a precios prohibitivos. El objeto general que todas las leyes persiguen o deben perseguir, es mejorar la vida total de la comunidad. No debemos olvidar que los hombres despliegan una gran ingeniosidad cuando se trata de atenuar sus propios delitos. Los comerciantes exponen muchas razones para encarecer la carne y el pescado y todos los artículos de primera necesidad, pero debemos comprender que la fuente del delito se encuentra en algún defecto del entendimiento, en algún error del raciocinio, o en algún impulso repentino de las pasiones egoístas. Por estos tiempos de crisis mundial los gobiernos dictan muchas leyes que crean criminales, pero pocas que realmente les castiguen. El castigo es una especie de medicina, los hambreadores del pueblo deben ser castigados. Toda junta de control de precios, debe tener poderes suficientes para que pueda ejercer su ministerio. Capítulo 48. El salario.
Así como el buey o el caballo de labranza después del duro trabajo recibe cierta cantidad de alimentos para reparar sus fuerzas, así también y en forma semejante, el pobre trabajador recibe su salario. La humilde bestia de labranza goza con el pasto, la caña y demás alimentos y el pobre trabajador goza con su salario. Hombres y bestias deben trabajar y reparar sus fuerzas por medio de los alimentos con el único propósito triste y desgraciado de enriquecer a los capitalistas. A veces suben los salarios pero también suben en forma simultánea los artículos alimenticios, entonces de nada sirve que suban los salarios. A veces bajan los salarios y suben los precios de los artículos alimenticios, entonces hay hambre y miseria. La ley del valor no puede resolver en forma justa la cuestión complicada y difícil del salario. Toda mercancía tiene un doble valor: primero, valor de cambio. Segundo, valor de uso. Hablando en lenguaje totalmente económico, no es absurdo considerar la fuerza de trabajo como un tipo especial de mercadería que claramente se distingue de todas las demás mercaderías. El valor de uso de la fuerza de trabajo es diferente al valor de uso de cualquier otra mercadería. Los valores de cambio producidos por la fuerza de trabajo resultan superiores a esta mercancía llamada fuerza de trabajo. El valor de uso de la fuerza de trabajo es diferente al valor de uso de cualquier otra mercancía. Con unas 3 o 4 horas de trabajo el trabajador desquita su salario, pero el capitalista no se contenta con 3 o 4 horas de trabajo, el capitalista quiere dinero y por ello exige jornadas de 8, 10, 12 y aún más horas de trabajo, con el inconfesable propósito de producir más y más valores de cambio, es decir, más y más mercancías, más y más ganancias para enriquecer sus caudales. La mercancía llamada fuerza de trabajo debería cambiarse por su justo precio, pero desgraciadamente no es así. El capitalista paga solamente el trabajo necesario, pero el trabajo excesivo, el sobretrabajo, no lo paga, se lo roba. Pagar poco y trabajar macho, ese es el lema de los capitalistas. El capitalista se roba la mercancía llamada fuerza de trabajo, a ojos vistas y con la aprobación criminal de las autoridades de trabajo. Si en un platillo de la balanza de la justicia ponemos el salario y en el otro platillo de la balanza ponemos la mercancía llamada fuerza de trabajo, es claro que esta última inclinará totalmente la balanza de la justicia a su favor. En muchos países se ha establecido la jornada de trabajo de 8 horas, pero como el salario es bajo el trabajador sale perdiendo. Ningún salario de hambre merece 8 horas de trabajo ni aun siquiera los buenos salarios pueden acreditar jornadas de 8 horas de trabajo porque los valores de cambio son inmensamente más ricos que el salario recibido. No debemos olvidar que los valores de cambio son las mercancías producidas por la fuerza de trabajo de los trabajadores. Al capitalista no le importa un comino la balanza de la justicia. El capitalista no tiene más ley que la de las bestias feroces, tragar o ser tragado y eso es todo. Al capitalista lo único que le interesa en la vida es, primero, dinero. Segundo, dinero. Tercero, más dinero. El capitalista vive en su ley y muere en su ley, el capitalista no tiene piedad por nadie, el capitalista es cruel y despiadado. En muchos países la jornada de trabajo es de 8 horas pero los capitalistas se ríen de esta ley cuando pueden. En muchos países y al margen de la ley, los capitalistas establecen por su propia cuenta y riesgo, jornadas de 10 y 12 horas de trabajo, se convierten en legisladores a su modo y para su propia conveniencia. Dice el dicho vulgar, el hambre tiene cara de hereje, los trabajadores con hambre tienen que aceptar las exigencias injustas del capitalismo y sin derecho a quejarse porque se pierde el trabajo. Conocemos infelices trabajadores que trabajan 14 y 16 horas continuas para ganar miserables salarios de hambre. Este conflicto entre el capital y el trabajo se resuelve subiendo el salario a los trabajadores al doble de lo que actualmente están ganando y disminuyendo a la mitad la jornada de 8 horas de trabajo. La jornada de 4 horas de trabajo bien pagado, permitirá aumentar el número de trabajadores. 2 turnos diarios de trabajadores, 2 oleadas de gente amante del trabajo fecundo y creador crearán abundancia y prosperidad en las naciones democráticas. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe organizar comités en todas las empresas con el único propósito de hacer proselitismo y luchar para resolver este problema vital entre el capital y el trabajo. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano no necesita ametralladoras, ni fusilamientos, ni revoluciones de sangre y aguardiente. Las armas del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano son los paros totales o parciales, las huelgas de hambre, brazos caídos, no resistencia al mal, no violencia, trabajo demasiado lento, tortuguismo, etc. El capital de Estado, comunismo, cobra demasiado caro por resolver este problema del capital y el trabajo. El comunismo exige la pérdida de la libertad, fusilamientos, nuevas Siberias, deportaciones en masa, espionajes, espantosas organizaciones de policía secreta, purgas sangrientas estilo Stalin, persecución a las santas religiones, asesinatos de sacerdotes, violación de monjas, destrucción de conventos, convertir a los templos en fábricas, aceptación incondicional del materialismo abominable y ateísta, etcétera, etcétera, etcétera. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano no necesita las armas de la violencia para resolver todos los problemas que existen entre el capital y el trabajo. Peleamos con las armas de la mente que son millones de veces más potentes que los cañones, las bombas atómicas y las ametralladoras. Capítulo 49 Cooperación agrícola. La parcelación de las tierras y la cooperación agrícola puede traer a todos los países de América Latina rica producción. Si los agricultores organizan cooperativas agrícolas para trabajar, estas darán gran rendimiento en el trabajo. Toda cooperativa debe organizarse con su comité, y todo comité debe trabajar de acuerdo con la ley.
El sistema cooperativa agrícola se basa en la cooperación voluntaria de los campesinos. Si 20 campesinos trabajan 20 parcelas cada uno por separado, mejor es que todos los 20 campesinos trabajen juntos una parcela por semana y a la semana siguiente otra parcela y a la otra semana otra parcela y así sucesivamente, uno para todos y todos para uno. La cosecha y repartición debe ser justa y perfecta, nadie podrá inclinar la balanza a su favor. El comité en presencia de todos los trabajadores hará la distribución, nadie podrá tener derecho a tener más que nadie. La cooperación es el sentido de la nueva era, la cooperación trae paz, abundancia y alegría a todos los trabajadores. Consideramos que este sistema de cooperación agrícola es absolutamente libre. El compañero que quiera separarse de la cooperativa, bien puede hacerlo, su parcela es intocable, es sagrada. Nuestro sistema difiere totalmente de las granjas colectivas porque estas últimas no se dividen en parcelas y toda la tierra es propiedad del Estado. En nuestro sistema cada trabajador es dueño de su parcela, la cooperación es absolutamente libre y espontánea, no obligada, alegre y feliz. No cabe la menor duda de que el yo sabotea el orden revolucionario y por ello, es seguro que no faltarán compañeros que quieren toda la ventaja para sí y nada para los demás, compañeros egoístas que dirán, primero yo, segundo yo, tercero yo. Habrá compañeros que desearán que todos le trabajen a él, que todos le hagan buena obra, pero no querrán ellos trabajar para sus compañeros, esa clase de compañeros egoístas deben ser considerados como enfermos inútiles y separarlos del grupo y aislarlos totalmente. En México tenemos el Banco Ejidal, todos los trabajadores campesinos venden sus cosechas al Banco Ejidal, aparentemente el Banco Ejidal es muy bueno, pero sus resultados son negativos. El campesino que va a sembrar trigo o frijoles, puede pedir un préstamo al Banco Ejidal y este se lo concede comprándole por anticipado la cosecha, más si esta fracasara debido a las calamidades de la naturaleza, el campesino no puede pagar y el banco puede prestarle algo más para volver a sembrar, pero su cosecha será entonces íntegra para el banco, más los intereses, y sin embargo quedará todavía debiendo. Los dueños de parcelas, ejidos, prácticamente están vendidos al Banco Ejidal, muchos campesinos prefieren abandonar la tierra e irse de viaje para Estados Unidos a trabajar como braceros. Lo único bueno del Banco Ejidal, es que ha conseguido estabilizar los precios de los víveres, eso es todo. Nosotros consideramos que los acaparadores de víveres son los verdaderos pulpos que se chupan la sangre de los pueblos. Existen dos tipos de acaparadores, primero, los acaparadores oficiales. Segundo, los acaparadores particulares. Dentro del primer tipo de acaparadores están ciertos bancos, como el Banco Ejidal de México, que dicho sea de paso, compra todos los víveres para revenderlos no solo a la gente de México, sino también a la gente del exterior, a los países extranjeros. Dentro del segundo tipo de acaparadores están muchos sujetos astutos y sociedades anónimas que revenden luego a precios exorbitantes para hacerse a magníficas ganancias. Ya hay países donde los campesinos no tienen derecho a vender libremente sus cosechas porque esto dice que es contrabando. Existen lugares donde el campesino tiene que aguardar que las sociedades anónimas o determinado banco agrícola, etc., vengan a comprarle, porque si él saca fuera el producto de su trabajo, se le quita la cosecha, dice que por ser contrabando. Conocemos cierto país donde los agricultores no tienen derecho a vender a nadie su café, dice que porque eso es contrabando y solo tienen derecho a venderlo a determinada entidad oficial, dicha entidad les compra al precio que le viene en gana. El mundo se está llenando de leyes y más leyes que en lugar de beneficiar, perjudican a la raza humana. El nuevo tipo de vandalaje es totalmente oficial, ya los bandidos no se esconden para pecar, ahora están autorizados por los gobiernos y son oficiales. El Partido Socialista Cristiano debe organizar comités campesinos y trabajar por solucionarles todos sus problemas, así crece el partido. Organicemos a los campesinos, organicemos con verdadero amor y sentido de humanidad. Los abogados del partido deberán luchar por los campesinos, resolverles sus problemas y darles a cada uno su credencial o carnet, o documento de identificación del partido. Así trabajando de verdad podemos hacer un partido gigantesco y poderoso para bien de la humanidad. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano podrá detener con pleno éxito la avalancha arrolladora y brutalizante del marxismo-leninismo. El abominable comunismo es una flor de estercolero que solo nace donde hay hambre, ignorancia, tiranía y falta de principios humanitarios. El Partido Socialista Latinoamericano puede hacerse grande y fuerte para salvar a la América Latina y al mundo del abominable y monstruoso comunismo. Nosotros queremos que los derechos de los trabajadores sean respetados, que el campesino tenga plena y absoluta libertad, que pueda vender sus cosechas libremente a quien quiera y donde quiera, pero eso sí, a precios justos para bien de toda la sociedad. Capítulo 50. La ambición. El nene de mamá estudia mucho por ambición, desea un juguete y mamá se lo ha prometido si pasa el año con buenas calificaciones. El empleado holgazán y perezoso lo único que ambiciona es no tener un patrón que lo mande y vivir tranquilo en su casa. Un niño que estudia y un empleado holgazán y perezoso parecen no ser ambiciosos, pero cada uno lo es a su manera. Existen ermitaños que se azotan y hacen espantosas penitencias y ayunan porque ambicionan la bienaventuranza eterna. Existen penitentes en todas las santas religiones que se flagelan y torturan para conseguir un milagro, a veces esos penitentes son gentes muy sanas y devotas pero ambicionan un milagro y hacen penitencia movidos por el incentivo de la ambición. Hay santos que lo único que ambicionan en la vida es no ser ambiciosos. Hay gentes que aborrecen el dinero pero ambicionan la felicidad eterna. El pseudo-esoterista no come carne, no fuma, no bebe, no enamora, etc., porque ambiciona ser maestro aun cuando no lo diga.
A orillas de Ganges en la India sagrada de los Vedas viven muchos anacoretas que aborrecen el dinero pero ambicionan la liberación final. En la ciudad de los rascacielos, en el